Hay un cóctel que se hizo en honor a el Monte de las Furias y a Fernanda, se llama La Montañera. Buenísimo. Sí. El cóctel está hecho con ginebra, con absenta, con gotas amargas y tiene 3 capas de color, así que está bien interesante. Yo te dije que iba a ser verde, ¿no? Tú Me esperaba algo verde. Yo le había dicho a Fernanda que esto iba a suceder y Fernanda me dijo va a ser verde. Sí, es verde. Lo probé antes, además. Ah, con razón. Bueno, entrando en materia, tengo el honor de acompañar esta noche la presentación en Bogotá de la novela El Monte de las Furias de Fernanda Trías. Ahí está. Escritora uruguaya, como bien saben aquí. Creo que Sí. por el parlante, ¿sí? Acá. Okay. Bueno, escritora uruguaya que desde la azotea hasta Mure Rosa, que fue merecedora del premio Sor Juana Inés de la Cruz, y ahora con El Monte de las Furias ha compuesto una obra. ¿Será esto? Ha compuesto una obra que tensiona lo cotidiano a través de atmósferas ominosas y abiertamente poéticas, reconociendo que la literatura nunca puede reflejar una relación exacta con la realidad. Fernanda ha creado una obra que es a la vez ferozmente bella, ferozmente incómoda y ferozmente abierta. En los pliegues del universo literario de Fernanda, marcado por la intimidad que mantiene con el lenguaje, se encuentra un cuestionamiento radical sobre cómo la literatura puede contribuir a la deconstrucción de las relaciones más arraigadas en las formas en que nos organizamos socialmente. Este cuestionamiento incluye, por supuesto, los modelos de producción y las estructuras de relaciones propias del capitalismo y el patriarcado, y por supuesto, dentro de estos modelos, lo que asumimos como inherentemente femenino, tales como los trabajos de cuidado, la maternidad. En relación con este cuestionamiento, que por supuesto implica una crítica al presente, Fernanda no opta por el camino fácil de la clausura o el cierre. Su obra propone líneas de fuga, aperturas hacia futuros que contengan pulsiones que no se dirijan hacia el individuo, sino hacia el colectivo, no hacia un pensamiento binario, sino hacia un pensamiento dialéctico. Esta apertura se manifiesta con una fuerza excepcional en El Monte de las Furias, una novela que explora tiempos y espacios que marcan un punto de inflexión en su obra. De lo doméstico y urbano, la narrativa cede paso a la vastedad de la montaña. De la presión de las tramas contenidas en el ritmo acelerado de la ciudad, pasamos a un tiempo más lento, alineado con lo que podría considerarse un tiempo geológico, menos centrado en el ritmo del antropoceno. Pues una breve sinopsis: en El Monte de las Furias, una mujer que vive en la montaña nos muestra cómo esa elevación influye sobre sus tiempos y su identidad. La mujer siente una pulsión por cuidar la montaña, aunque fue contratada para vigilar una especie de alambre que marca una frontera, quiero pensar, o lo leí así, entre el capital está siendo marcado permanentemente en la novela por una cantera que está en las faldas de la montaña, por un pueblo precarizado que rodea la cantera, como usualmente sucede, y por una ciudad que enfrenta la montaña, obviamente con tiempos disímiles. Entonces la frontera está entre el capital, que está de alguna forma controlado, y lo que yace aparentemente intacto. En el transcurso de su labor, cuerpos de hombres y mujeres cubiertos de barro y que se presentan a la narradora en diversas posturas van apareciendo, y la mujer siente la misma necesidad de cuidarlos que siente hacia cuidar la montaña. Los limpia, los explora, convive con ellos, los entierra, memoriza los lugares donde los sepulta, por si acaso llegaran a reclamarlos. Sin embargo, en el fondo, esos cuerpos ya han sido absortos, como ella, por el destino mismo del lugar en el que se encuentra. Hay frases de la narradora en donde permanentemente está circulando esta idea. Hay dos líneas que me parecieron muy hermosas, en donde la narradora dice: yo me vacío y la montaña me llena, yo le doy y la montaña me devuelve. Entonces, por supuesto, es una relación de cuidado, de protección mutua y también de una relación permanente. A lo largo de este universo construido entre la montaña y la narradora siempre subyace una pulsión de destrucción, la pulsión de la extracción, del individualismo,
de categorías preestablecidas como las clases sociales, que son constantemente interpeladas por la escritura de la narradora. Ella mantiene unos diarios que toman la forma de cuadernos dentro de la novela, y con estos diarios permanentemente está cuestionándose sobre, pues cuestionando, reflexionando acerca de aquello que la rodea. Pues Fernanda, antes que nada quería preguntarte cómo estás, cómo te sientes hoy presentando El Monte de las Furias en Bogotá. Sé que esta novela tiene orígenes en tu relación con la ciudad, que ya lleva 10 años, y los cerros orientales, entonces me interesaría mucho que empezáramos por ese relato. Bueno, primero, antes que nada, muchas gracias. Gracias, Dani, por aceptar esto. Sí, ahora me traen capas geológicas. Capas geológicas. Sí, sí. Muchas gracias, estoy muy nerviosa, emocionada de ver tanta gente, ver este lugar lleno y sentir, ay, me emocioné, sí sentir que Bogotá es mi casa, sí, al ver este lugar así de lleno, con tanta gente querida. Y bueno, empezar por, sí, digamos, yo llegué, se van a cumplir 10 años en marzo que llegué a vivir a Bogotá, aunque cuando llegué en marzo de 2015 no sabía que iba a vivir acá, tú estabas todavía. Tú te quedaste la primera noche en tu casa, de hecho sí, y era en Chapinero y a mí me parecía que estaba yendo a un lugar muy lejano. No, y además parecía muy lejos. Yo nunca pensé que fueras a tener una relación tan sostenida con la ciudad, o sea, fue básicamente fueron como una vacación. O sea, había venido para la Filbo y un poco más y conocer, y terminé quedándome, 10 años. 10 años. Entonces, así las cosas. Yo viniendo de un país plano, levemente ondulado, nos dicen en la escuela, que es levemente ondulado, cuya máxima elevación es de 500 metros, se pueden imaginar que venir del nivel del mar, llegar acá, no venía de Uruguay, pero igual siempre había vivido en lugares más bien a nivel del mar, nunca había vivido en altura, y fue todo un aprendizaje. Instalarme en un nuevo paisaje, en un paisaje tan diferente, digamos. De alguna manera yo siempre encontraba que la calma y una cantidad de emociones que me las daba el mar, que además el mar siempre está asociado, y en Mugre Rosa digamos que trabajo eso, a lo que es para mí la memoria de la infancia. Y entonces llegar acá y empezar a construir una relación nueva con otra geografía tan diferente, con un clima tan diferente, fue todo un proceso. Ya yo también tengo procesos muy lentos para digerir lo que me rodea y poder pensar que con eso voy a escribir algo, ¿no? Entonces sí me llevó un montón de tiempo poder escribir algo que se sintiera en algún punto colombiano. Se siente bastante colombiano. Y bueno, fue mucho pensar la relación de los habitantes de acá con sus montañas. Era como, siempre me llamaba la atención cómo se relacionaban con ellas. Que toda la geografía de la ciudad pensar en relación a la montaña, que es lo primero que te dicen, que siempre pienses, los cerros orientales están aquí, entonces así podés darte cuenta que acá es el sur, que acá es el norte, oriente y occidente, y las calles bajan para acá y así, ¿no? Entonces es lo primero que te dicen cuando llegás. También al primer lugar que te llevan como una especie de bautizo emocional, de rito de paso, de llevarte al páramo a que sufras toda la hostilidad del páramo, que nunca voy a olvidar de mi primera experiencia del páramo. Y luego la afectividad de la gente con sus cerros y con sus montañas. Entonces eso siempre me fui poco a poco fascinándome cada vez más, fascinándome con otras cosas como la diferencia de los sonidos, ¿no? Como el mar es algo que está haciendo un sonido constante, de vaivén, mientras que la montaña no, hay un silencio que te devuelve, como, ¿sí? Y al mismo tiempo es una presencia que vos levantás la mirada y siempre para donde estés vos la mirás,
Sí. ¿sí? Entonces la sentís como que te está observando en todo lo que haces, ¿no? Etcétera. O sea, un montón de reflexiones así de persona novata que nunca había tenido relación con la montaña. Y luego llega la pandemia y ahí sí es cuando yo quedo encerrada en mi apartamento, que solo tenía 2 ventanas que daban hacia los cerros orientales y era lo único que veía. Y como quedaba en el límite con la circunvalar y ya después solo los cerros, durante meses fue lo único que miré. Y ahí entro, a pesar de la claustrofobia y la desesperación y el pánico y todo lo que vivimos, entro en un estado meditativo, de alguna manera, porque yo estaba todo el día sentada de frente a la ventana, en mi escritorio frente a la ventana, y lo único que veía eran los cerros. Y poco a poco me fui como compenetrando, digamos, en que yo me sentía como... Me hice la fantasía de que yo estaba en el campo, porque como solo veía montaña, no veía ciudad, porque no veía casas, yo me empecé a hacer la fantasía de que no había nada para atrás. Y entro a analizar los verdes, a mirar las nubes, a ver cómo es a tal hora, cómo es a tal otra, y empiezo como a entrar en un trance donde yo misma decía, a las 3 de la tarde va a llover, ¿sí? Y hacer eso, ya cada vez lo estoy haciendo, lo estoy achuntando más, como dicen, con todo eso, ¿sí? Digo, no, esa nube pasa, ¿sí? Todas esas cosas. Y en algún momento se me apareció la voz de la montañera, así, como hablándome, diciendo esto: yo vivo en una casa chica, yo vivo sobre una montaña que es un bosque empinado, y ahí poco a poco empiezo a trabajar la voz de ella a partir de eso. Sí, es bien bonito, ahora que mencionas que es una novela que se siente colombiana, también es bien bonito que la narradora también esté interpelando todo el tiempo 2 territorios, porque yo creo que Uruguay también se siente dentro de la historia con fuerza en la forma en que habla, en la forma en que redacta, y creo que poder interpelar esos 2 mundos y haber podido como hacer una incisión sobre esos 2 territorios es bien potente, a nivel lírico, pero también como a nivel personal, como de poder entregar una obra así. No tenía una pregunta sobre esto, tenía una pregunta sobre la relación entre la montaña y lo femenino, y algunos de los roles que históricamente se le han asignado, como se mencionó anteriormente, como el cuidado y la maternidad. Me preguntaba, digamos, de todos los territorios naturales posibles, la selva, por ejemplo, el océano. Creo que también estabas respondiendo esa pregunta un poco, Sí. pero si podemos indagar más sobre qué cualidad, no sé si cualidades o lugares tiene explorar lo femenino con todo lo que puede traer, digamos, lo que normativamente pensamos como femenino, lo que queremos desarrollar de lo femenino con respecto a este cuerpo. Digamos que me parece que digamos que sea la montaña y no sea la selva o no sea el mar, tiene más que ver con esto, ¿no? Con mi propia relación, cómo yo fui ahondando mi propia relación con la montaña a partir de la experiencia colombiana y bogotana, y no deja de ser una especie de vínculo amoroso, no sé, porque yo sí siento que mucho, o sea, sí siento mucho afecto hacia los cerros orientales, y yo sentía que era un poco un canto también. El amor de ella, la fascinación de ella y la compenetración casi mística de ella con las montañas era un poco también un canto que yo le hacía a la montaña. Entonces, en ese sentido, por eso, digamos, siempre se me apareció, ya cuando la voz se me apareció, ya me apareció la montañera como montañera, no podía haber sido otra. Pero sí siento que esta idea de que obviamente históricamente a la naturaleza se la ha feminizado y a la mujer se la ha naturalizado, ¿sí?
Es un poco extraño si te pones a mirar bien un ecosistema como por ejemplo el de la montaña o el bosque de niebla o el páramo, y te das cuenta que es un ecosistema completamente hostil. Claro. Entonces esta idea de la naturalización, de la feminización de la naturaleza, cuando las ideas de lo femenino tienen que ver con, sí, el cuidado y el maternal y todo esto, pero también una bondad y una suavidad y una amabilidad, ¿sí? Cuando vos vas al páramo te das cuenta que ahí no solo no hay ninguna amabilidad, sino que yo sentía la naturaleza es indiferente ante el destino de los humanos, digamos, pero no de ninguna manera con maldad. Claro, igual creo que siempre en esa relación de la naturaleza con lo femenino siempre conviven las dos cosas. O sea, convive el lugar de la bondad, el lugar de la entrega, pero también convive el lugar de lo salvaje, de lo indómito, y la realización del capital es como tengo que llegar a dominar, tengo que llegar a controlar, tengo que llegar a suavizar, hasta darle una forma, que sería como la forma de lo femenino suave. Domesticar el paisaje. Domesticar el paisaje, exacto, que es algo que la protagonista no intenta hacer o al demasiado. principio sí, creo, también Sí. como es parte del proceso, me parece. Sí, al principio sí, total. Llegué y me puse a sacar las hierbas y a armar el jardín y a podar y a querer armar un jardín, como pensando que el jardín es eso que pertenece a la casa prácticamente. Claro. Adyacente a la casa es la idea del jardín, mientras que, y todo el tiempo la idea de tengo que estar cuidando que la montaña no se tome, el jardín no se tome, la casa no se tome, la cerca. Entonces ahí hay una cuestión de estar todo el tiempo macheteando para evitar que la montaña tome todo y lo reclame y lo cubra, porque además eso es lo impresionante de lo rápido que se recubre todo, ¿no? Y luego, poco a poco, vemos esa transformación de ella también en la medida en que ella empieza a dejar sí, como dejar que las cosas crezcan, sí, y que salgan los tallos ahí en las grietas de la casa, sí, y que se metan los hongos y... Pero a mí, volviendo a esa idea, porque a mí me pareció realmente poderoso que la novela resistiera esa negativa de los feminismos liberales a unir naturaleza y mujer. Que el año pasado, a mí me pareció muy curioso cuando estuvimos el año de la vorágine, y estuvimos con las personas de la Gente de Centro en el Amazonas, Jimena, que es la curadora de la Biblioteca Sabesto, constantemente se nos estaba recordando que la unión entre lo femenino y la naturaleza era súper importante, porque básicamente ayudaba a manejar los ritmos de las siembras, la creatividad, no sé, o sea, y de repente llega esta novela, y esta novela tampoco se sacude ni contradice la idea de una posible unión, y la verdad es que siento que eso es realmente refrescante, también ante una crisis planetaria y de la escala que tenemos. El feminismo liberal, con esa negación de la naturaleza y el cuerpo de la mujer, no necesariamente está virando hacia una conciencia colectiva, sino también podría estar virando hacia el individualismo. Entonces, es un tema porque, claro, sí, para esta novela yo leí muchas cosas, me interesé mucho, o sea, leí mucho de ecofeminismo y las distintas corrientes de pensamiento y evidentemente yo me niego a pensar, o sea, me resisto a pensar la mujer es la que tiene la conexión con la naturaleza. Sí, total. ¿Sí? Que ese es el discurso también que ahora tiene una cantidad de connotaciones negativas que tienen que ver como con una cosa New Age o un poco como, ¿sí? Los blancos se dieron cuenta que existe la naturaleza. Pero al mismo tiempo me parece que incluso esas ecofeministas como Vandana Shiva que proponen una cosa que se puede leer como peligrosamente esencialista, dicen unas cosas muy interesantes igual, que tienen que ver con
la separación y ya entonces podríamos pensar, porque entonces yo no creo que tal vez la mujer tenga una conexión especial con la naturaleza, Sí. Pero sí puedo ver la conexión que no hay con la naturaleza. Es decir, sí puedo ver la separación y el paradigma que separa naturaleza de ser humano. La naturaleza es todo eso que está ahí, el ser humano no forma parte de la naturaleza, porque por algo, cuando hablamos de la naturaleza, decimos la naturaleza. Nunca es nosotros, ¿sí? Entonces, digamos, yo lo tenía súper presente también porque tampoco quería irme para el otro lado de que eso es lo que estoy diciendo. Claro. Sí. Sí, totalmente. Bueno, siguiendo con la conversación, me gustaría preguntarte un poquito por la decisión de las dos voces. Tenemos pues la voz de como la nombraron acá, la montañera, pero no siento que tampoco sea el nombre de la mujer, de la mujer que vive en la montaña, que mantiene un diario, y este diario cuenta desde el último día de los cuadernos, y luego desde un momento originario de su llegada a la montaña hasta pues el final, como se ve en el principio, no estoy spoileando nada. Y al mismo tiempo esos cuadernos están intercalados por una especie de omnisciente de la montaña, que también va narrando los orígenes de la montaña. Son tiempos obviamente muchísimo más amplios, son tiempos concentrados básicamente en una autorreflexión. Creo que también montaña y mujer todo el tiempo están reflexionando sobre sí mismos. Pero quería que nos comentaras un poco sobre esta construcción, sobre por qué una primera persona para narrar la voz de ella, por qué los diarios. He escuchado varias entrevistas en donde existe la pregunta sobre el lenguaje de la narradora, y que no se entiende como inmediatamente realista, y quería preguntarte si fue una pregunta para ti también la construcción del monte, y también preguntarte por la intercalación, por qué sentiste la necesidad de que hablara también de alguna forma la montaña. Bueno, una vez hablando con Lorena Amaro, que es una académica crítica chilena, que me interesa mucho cómo lee, ella me estaba entrevistando para un libro que salió en Chile de entrevistas a escritoras latinoamericanas, y me dijo, me da la impresión de que tu narrativa son siempre mujeres como intentando escribir, no Soñara Flores, también aparece eso, como aparece mucho ese, y yo me dijo, mujeres solas intentando escribir. Yo le dije, no me estás escribiendo. Pero ¿qué pasa? Yo estaba escribiendo en ese momento esta novela y me reí mucho. Le dije, bueno, sí, tal vez hay algo que ella está viendo, porque nuevamente tengo una mujer sola allá en la punta de la montaña escribiendo sus diarios. Yo, digamos, como que siempre he tenido un interés en esa voz de una protagonista mujer en primera persona, como La Azotea, Mugre Rosa, como que siempre me ha interesado construir esas voces en primera persona, de mujeres que nunca están en el lugar que deberían estar, siempre están en una transgresión, ¿no? Entonces, en este caso para mí era muy importante que ella hablara con un yo, porque ese yo es un yo de decir yo estoy acá, es decir, de mucho empoderamiento, sobre todo para una mujer tan precarizada, Sí. Donde sí me parecía como que en el momento, y por qué escribe, porque sí siento que hay algo en la escritura muy importante, que tiene que ver con que en el momento que vos empezás a escribir tu propia historia, empezás a narrarte, te salís
del lugar de víctima. Inmediatamente, ¿no? Porque entonces ya estás empezando a usar tu propio lenguaje para contar tu historia. Ese lenguaje, por más imperfecto o pobre que sea, o simple, o como ella cree, con tanto, ella se siente particularmente insegura acerca de su capacidad para utilizar esta herramienta que considera como prácticamente superior, y sin embargo lo hace, así sea con los recursos que tenga a la mano, pero lo hace, y al hacerlo se empieza a salir del lugar, de ese lugar. Y entonces, no me acuerdo si esto estaba en otra pregunta que me ibas a hacer, pero la voz, digamos que yo la quería trabajar, que en el primer cuaderno fuera mucho más ingenua, naif, así, y que fuera transformándose, sigue siendo su voz, pero se va transformando a medida que pasan los cuadernos, porque ella va encontrando un tono, ella va encontrando un lenguaje y se va apropiando del lenguaje hasta incluso romperlo, sí, inventar palabras, etc. Sí, creo que es una realización de la novela. No venía en forma de pregunta, pero venía como parte de una pregunta, pero me alegra que lo toques porque no sabía si era, digamos, una lectura que había hecho a contrapelo o si de verdad iba creciendo el lenguaje de la narradora entre más iba avanzando la novela. Y también ella va cambiando, o sea, va cambiando enormemente mientras la novela progresa. Creo que eso es bien interesante. Sí, intenté eso, como empieza en su primer cuaderno mucho más con miedo prácticamente, sí, a escribir, sintiendo realmente que ese no es su lugar, que no le corresponde agarrar el lápiz y escribir. Y poco a poco se va liberando en la medida en que también la escritura se libera y ella también se libera en algunos sentidos. Pero la pregunta tenía otras partes. Sí, la pregunta también era por el lugar de la montaña dentro de esa narración. Me parece lindo también que dentro de las escrituras de cada una hay un reconocimiento mutuo. La montaña reconoce a la narradora y la narradora reconoce a la montaña. Y me parecía también interesante las escalas en que se reconocen. La narradora, digamos, lo hace en lo macro, pero también en lo micro, en el líquen, en la roca, en el cuerpo. Y la montaña sí es básicamente pues es como lo que alcanza a ver, que siempre está pues obviamente más jerarquizado, más abuelo de pájaro, si se quiere. En parte, yo quería, sí sentí la necesidad de que estuvieran este punto de vista de la montaña, porque sí sentía que si no, otra vez éramos nosotros narrando la montaña, narrando la naturaleza, o sea, siempre, entonces seguía siendo desde nuestra mirada, por más que sea ella, que yo la quiero mucho y todo lo demás, igual sería solamente su mirada narrando la montaña, si no hubiese estado los otros capítulos intercalados. Yo también quería que la montaña narrara a su manera a los hombres, ¿no? A las personas, y lo que alcanzaba a ver y con su manera de mirar, que había estado como el desafío también de tratar de salirme, sabiendo que es imposible, sí, salirme de la mirada sí, humana, ¿sí? O sea, sabiendo que es un artificio, sabiendo que es imposible salirse de esa mirada, de humanizar de alguna manera en algunos elementos a la naturaleza, a la mirada de la montaña, igual hacer el intento de buscar otra vuelta de tuerca y de pensar cómo se podría sentir otra corporalidad tan diferente, y cómo se podría sentir otra manera de estar en el tiempo tan diferente, y por lo menos hacer el esfuerzo de estirar ahí un poco la imaginación, de hacer el esfuerzo aún sabiendo que no lo puedo lograr. Me pregunto en esa parte que me parece bien retadora, la perspectiva de la montaña, ¿cuáles fueron? Te vi también en otra entrevista en donde hablabas de referentes, de los referentes que utilizas para cada una de las obras que vas construyendo.
digamos, ¿cuáles fueron esos referentes que te ayudaron a construir el Monte de las Furias? Hermosos caminos planos. Y eso me pareció muy gracioso, pensando, ¿no? Justamente en los habitantes de la montaña que ya vienen jodidos de entrada porque ya no tienen, ya no van a tener hermosos caminos planos. Y acá en Bogotá lo sentimos todo el tiempo, ¿no? Al caminar. Pero sí, la vorágine también, o sea, también tuve presente una cantidad de unos textos de Horacio Quiroga que son como el proto, no sé, el proto estética del antropoceno, no sé. Me pareció interesantísimo, ¿no? Que ya estaba pensando en eso, en la selva y en los animales que se rebelan contra el hombre porque el hombre está talando la selva, y eso me pareció increíble, que ya hubiese esas miradas tan del antropoceno en la obra de Quiroga. Después, por ejemplo, me encanta la obra de Agatha Christoph, y ahí está el gran cuaderno, entonces esto de los cuadernos también sí, y el final, perdón, el principio de la novela, que es el final, también sí tiene un tono del cuaderno de Agatha Christoph. Me encanta, sí, me gusta mucho. Sí. Después, qué sé yo, no sé, es que siempre se me olvidan las referentes cuando estoy en el momento, pero igual podemos volver a ello después. Sí, si te vas acordando, se me van a acordar, puedes tirar algún nombre, como me voy acordando, pero digamos cosas de leer de Stefano Mancuso, de inteligencia vegetal, también leí bastante. Me encantó el libro, que ahora no me sale el nombre porque es dificilísimo, de ella, sobre el tema. Por ahí tiene que estar Felipe, que sabe cómo es el del tiempo y cómo pensar como un geólogo puede salvarnos no sabe, alguien lo va, bueno, es un libro que está buenísimo, que te trata de explicar, una geóloga te trata de hacerles entender a los no geólogos el tiempo geológico. Es una cosa, y entonces lo que encontré leyendo todo lo que no era los textos literarios, todo lo que eran textos científicos, que muchos eran de divulgación, y me metía más a leer cosas sobre el musgo, sobre, qué sé yo, cosas así, encontraba tremendamente poéticos. Es más, yo encontré mucho más poéticos esos textos no literarios que los referentes literarios que fui a buscar. Porque siempre que alguien me decía, tenés que leer esto porque tiene el punto de vista de la lluvia, de no sé qué, de no sé cuánto, yo iba y lo leía. Y no me gustaron, porque también por la negativa, no me gustaron los ejemplos que encontré de agarrar a los elementos o a la naturaleza y ponerla a hablar en primera persona. Sentí que lo infantilizaba mucho, y como que lo encontraba muy, no sé, dije no me convence, me interesa, me parece que el omnisciente le va mejor para permitirme entrar a esa subjetividad, pero también alejarme y que también muestre otras cosas. Fui llegando, digamos, a eso, ¿no? Hasta dónde iba a abarcar ese punto de vista. Eso es súper interesante. O sea, no tenía una respuesta tanteada, pero no pensaba que pasara como, por ejemplo, porque no fuera inocente. O sea, porque hubiera una falta de inocencia, que me parece muy consciente de la escritura y me gusta mucho. Y sí me acuerdo que alguna vez, no me acuerdo el nombre del libro de la geóloga, pero me acuerdo que lo compartiste en Facebook y fue como... Era un nombre complicado, por eso sí, pero me acuerdo de haber marcado el libro porque la recomendación fue bien potente en el momento. También quisiera ahondar en los tiempos y los géneros que la novela propone. La verdad es que cuando uno entra al monte, también por los blurbs, por la primera página, uno piensa que está entrando a otra novela. O sea, yo me pensaba en un policial en la ruralidad, pensaba un ritmo contenido, y de repente nos encontramos con que la mitad de la novela es un transcurrir tranquilo del día a día,
con el cuidado de la montaña, con religiosas que a veces suben a visitarla, con un diálogo interno de la memoria del personaje, con relaciones difíciles con la madre, también con las relaciones que ella mantiene con hombres, el celador entre ellos, un hombre que está en una caseta abajo de donde ella vive, cuidando también una parte de la montaña. Pues uno piensa que está entrando a otra novela en el inicio, y también por los diálogos que se generan, yo quise decir como los diálogos más comerciales o más inmediatos que se generan con respecto a la novela, que son los de los cuerpos muertos que aparecen, porque los cuerpos son un gran gancho, pero la novela te va demostrando que ese no es el gancho del Monte de las Furias, y que transita por otros parámetros, o sea, transita por un realismo lento, transita también por la literatura fantástica. Entonces quería que nos hablaras un poquito de los diferentes escenarios, géneros que se van presentando en la novela. También quería preguntarte por cómo pensaste el tiempo de la novela, porque la novela es más amplia al principio, más densa al final y abruptamente corta. Entonces, no sé si fue tu relación del pensamiento con respecto a la montaña, no sé si era parte de las tramas que querías trabajar o de estéticas que querías trabajar. Podemos hablar igual libremente del género y del tiempo. Hay una novela de Olga Tokarczuk, si alguien leyó y se acuerda del título. Un lugar llamado Antaño. No, sí, esa me gusta mucho. Lo errante. No, la policial. Ay, sí. Sobre los huesos de los muertos. Sobre los huesos de los muertos. Sobre los huesos de los muertos. Y cuando yo le comentaba a alguien, porque no me gusta que me pregunte cuando le estoy escribiendo, pero igual a veces me preguntan y no podía, tenía que responder amablemente, de qué iba la novela que estaba escribiendo. Yo trataba, eso se me cuesta mucho resumir, pero trataba de decir algunas cosas, y entonces me decían, me miraban con cara de pánico y me decían, tenés que leer la novela de Olga Tokarczuk, claro, porque era como, entonces, eso del policial rural, ¿sí? El policial rural aparecen cuerpos. Y los animales son básicamente los victimarios, o es como el venado mató al policía. Claro, o sea, en la novela de Tokarczuk empiezan a aparecer personas muertas. Sí. Pero entonces hay una mujer que es animalista que defiende, o sea, empiezan a aparecer hombres muertos que eran hombres que de alguna manera mataban o cazaban animales. En fin, pero entonces claro, sonaba como que se estaba apareciendo. Hay otra novela de Tokarczuk, que es un lugar que se tradujo, un lugar llamado Antaño, que lo contaría entre mis referentes, porque a mí me gustó mucho, para empezar, porque tiene un tiempo amplio, ¿sí? Te cuenta todo el tiempo de un pueblo, entonces pasan generaciones, que eso siempre me ha gustado, pero que nunca lo he hecho, por supuesto. Pero entonces en los capítulos son pequeños capítulos, y los capítulos van pasando por muy diversos puntos de vista de muchísimos personajes, distintos personajes del pueblo, pero también tiene después el tiempo siempre es el tiempo y el nombre del personaje, ¿no? Y entonces, pero una cosa que me encantó era cuando decía el tiempo y no era un humano. Entonces podía ser el tiempo de los ríos que atraviesan el pueblo, el tiempo de una planta, pero también podía ser, y eso ya me fascinó, cuando narra desde la subjetividad de un molinillo de café. O sea, que ella pasa a objetos inanimados y se mete en la subjetividad, pero hay que decirlo, lo hace muy bien, porque realmente da con algo que vos decís, sí, es así como debe sentir el molinillo de café. Igual que cuando lees el poema de Watanabe, El lenguado, porque ese poema es maravilloso y ese poema te convence de que es así lo que debe sentir el lenguado. En fin, eso era otra referencia. Pero bueno, me decían eso de la novela de Tokarczuk, de que era un policía rural, y yo no me preocupaba, porque sabía que no era eso, ¿sí? No me preocupaba, y tampoco me dan miedo la similitud, los acercamientos.
Incluso, es más, si alguien me dice, no, tenés cuidado porque se puede parecer mucho a tal, voy, lo primero que hago es leerlo. Para ver cómo se dialoga con eso. Sí. Igual, la verdad es que nunca ni que hagas el esfuerzo se puede parecer, ni aunque hicieras el esfuerzo, creo que te saldría, no sé. Entonces, no me preocupa tanto eso. Vos me decías, de los géneros. Eso sí, me interesa mucho. Justamente pensar, así como en Mugre Rosa yo me di cuenta en determinado momento que había que estaba transitando un límite entre géneros y que obviamente era una distopía, pero que me estaba metiendo con la ciencia ficción que nunca había escrito, pero que seguía siendo en el corazón de la historia una novela realista, porque era una novela de personajes donde lo importante era el conflicto entre personajes y el conflicto íntimo de ella con ella, entonces que estaba a caballo entre esos géneros. Acá también a mí me gusta esa sensación de decir no, ¿por qué no puedo tomar de distintos géneros y justamente tomar lo que me interesa, lo que me sirve, sin tener que respetar? No me gusta el respetar, me gusta irrespetar completamente. Entonces, yo sentía, hay cosas que me interesan del gótico, y el gótico andino, y esta cosa atmosférica, y la neblina, y la idea del gótico de que siempre hay un castillo o una casa allá arriba de una roca, qué sé yo, sí, donde están pasando cosas y está envuelto en una neblina. Bueno, esto no era en Transilvania, sino acá. Era una casita rural de techo de material, sin revoque, ahí, ¿no? Entonces cosas así que de la atmósfera que me interesaban. Después un poquito como del terror cuando aparecen los cuerpos muertos y no se sabe, lo que vos decís del realismo rural, de esa cotidianidad, que leí por ejemplo Los Llanos de Federico Falco y eso, ¿no? Que fue un libro largo que se quedara en cómo cosechó los tomates. Yo pensé en Los Llanos, o sea, sí, pensé en Los Llanos, aunque digamos aquí no hay propiamente una cosecha, básicamente además la narradora no atiende una cosecha, básicamente sí, o sea, sí, también dice que no es la mejor tampoco en la vida rural, que es bastante gracioso. Sí, gracioso. Porque yo hubiera esperado imagínate una mujer rural que no sea tan buena. Sí, creo que eso tiene su gracia, porque yo sí la esperaba mucho más en el trabajo de la tierra, digamos, y no hay propiamente un trabajo de la tierra en la novela, la cual me pareció tremendamente interesante. Dijiste ahorita del gótico andino, y también se siente una presencia de un folclore dentro de la novela, más hacia el final. No vamos a hablar de eso, pero sí no quería dejar pasar la oportunidad de preguntarte cuál fue tu partida para ese folclore, cómo llegaste y cómo fuiste insertándolo dentro de la obra, porque tampoco creo que se muestre al principio, creo que la obra va de alguna forma embrujándose, y me gustaría que si acaso nos iniciaras en esa premisa. Sí, eso fue un poco, bueno, llegué un poco de casualidad, aunque yo ya sabía de la existencia de estos espantos porque ya me habían contado a veces y me habían asustado con estos espantos que se aparecen en los caminos, en el campo o en la montaña, ¿no? Entonces, pero no tenía mucho conocimiento, pero yo había partido de la idea yo estaba pensando en la idea de la metamorfosis, ¿no? Y entonces con Emmanuel Cose, y es por eso lo puse en el epígrafe, ¿no? Que una metamorfosis es decir yo en el cuerpo de otro, que eso me encanta, como pensar también cómo puedo, como dos corporalidades tan disímiles como una mujer y una montaña podían encontrar puntos de contacto de alguna manera en sus narraciones, ¿no? Pero entonces yo empiezo pensando en el concepto de la metamorfosis y leyendo, investigando sobre eso, de alguna manera voy afinando
y a poco voy llegando a decir, bueno, no es tanto la idea de la metamorfosis kafkiana, pensando, se convirtió en este horrible insecto o en cualquier cosa, pero se convirtió en esto, sino más en la idea de Deleuze del devenir. Y entonces ahí empiezo, y siempre que voy escribiendo voy afinando así, empiezo escribiendo y poco a poco yo misma voy entendiendo y voy afinando las ideas, y entonces me pareció más interesante la idea del devenir vegetal, y porque algo que me parece muy bueno que él dice es que en el devenir, a diferencia de la metamorfosis, no hay una jerarquización, no hay esto se transforma en esto. Sí, la pobre oruga, que es horrible, se transforma en esta mariposa que es hermosa, digamos. No nada mejor que lo otro, sino que en ese devenir hay un encuentro de dos corporalidades, digamos, que de alguna manera en ese encuentro se transforman mutuamente, pero desde una horizontalidad, y eso da lugar como a la hibridación. Y ahí cuando doy con eso digo, me interesa más no la metamorfosis, sino la idea de la hibridación. Me pongo siempre estoy googleando y tratando de leer cosas y dar con cosas. A veces el azar me las pone delante y o estoy escuchando y digo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Y entonces voy y lo investigo, y ahí es cuando doy con estas figuras folclóricas del folclore andino, colombianas o de otros lugares, que son estas figuras femeninas que de alguna manera son mitad mujer, mitad monte, como la patasola o la madre monte, que siempre son, y que ahí me conectó enseguida con la idea de la bruja, o sea, la mujer que es un híbrido, mitad mujer, mitad monte, porque es barbuda, está toda desgreñada, es peluda, es musgosa, no sé, ¿no? Y entonces ahí como que voy llegando a eso. Entonces es la loca, es la bruja nuestra, es la bruja nuestra, la chamana, sí. Es la bruja nuestra. Bueno, ya para terminar y darle la palabra al público, si tienen preguntas o comentarios, yo quiero preguntar por último por el deseo en la novela. A mí me encantó y fue una emoción completa que la narradora, digamos, tenía muchas cosas en su contra. La narradora tenía una relación con la madre muy difícil, aunque con la abuela bastante positiva. Sus relaciones eróticas con los hombres también eran un poco desencajadas, no terminaban de funcionar. Tiene una vida precarizada al final, pero siempre en la escritura estaba postulando un yo quiero vivir, y lo repetía: yo quiero vivir, yo quiero vivir, yo quiero vivir. Y esto también se notaba en la relación con la montaña, y a mí me pareció que la novela tenía algo también de erótico en esa relación entre la natural, ella misma, y que en ese sentido también mostraba como una factura que no siempre encontramos en las novelas, que las novelas pueden ser fatalistas, y aquí en cambio se mostraba como una avenida hacia formas de vidas posibles. Quería preguntarte si este erotismo había sido consciente, si había sido más bien como una expresión que el personaje había traído consigo mientras que se te revelaba. Sí, como... Sí, me encanta eso que estás diciendo sobre el deseo, porque claro, eso también es algo que entendí en algún punto. Porque yo, esto que decís de las novelas fatalistas o de una cosa muy pesimista, eso lo tengo clarísimo porque yo misma he escrito todo así. Entonces también hay una transformación en mí, creo yo. Y también ya Mugre Rosa, cuando estaba llegando al final a entender cómo iba a terminar Mugre Rosa, algunas personas me decían: ay, yo creí que se iba a suicidar, que iba a saltar, no, o que se iba a comer las algas así, ¿sí? Y cuando yo llegué al final de Mugre Rosa, yo todavía no sabía bien orgánicamente
ella ante el absoluto despojo, ¿no? Cuando se queda sin nada, ¿qué hace en ese mundo apocalíptico? Entonces yo todavía no sabía si ella no iba a tener una actitud suicida de saltar al río contaminado, qué sé yo, pero no pude, o sea, digamos como que no pude hacer eso, no me pareció que eso fuera lo que iba a hacer, pero entonces yo sentí que algo en mi narrativa abrió una ventanita minúscula hacia una cosa más luminosa, y a eso se le sumó una discusión que hemos tenido acá en el contexto de los amigos profesores de la maestría, sobre el tema de las distopías y las utopías, sobre todo con Juan Cárdenas, que no está, pero que se ha mostrado muy crítico ante la movida de las distopías, diciendo que eso es un pesimismo que nos lleva, que digamos, nos lleva a no pensar salidas o aperturas posibles o salidas posibles. Entonces, claro, nosotros discutimos entre nosotros y no estamos de acuerdo necesariamente por muchas cosas, y yo pienso que antes de pensar en una utopía tenemos que ver la dimensión del problema, y no creo que hayamos visto la dimensión del problema, como para decir, saltemos de la parte de la distopía y pasemos directo a la utopía, ¿no? Pero igual me pareció interesante, y yo dije, y casi así como diciendo, ¿cómo sería una utopía? No creo haberla escrito, digamos, no creo que este sea una utopía, pero hay unas gotas hay como unas miguitas marcando un camino, que yo pensaba como, bueno, por acá puede haber mi horizonte utópico en todo lo que tiene que ver con la ética del cuidado, y con pensar que tal vez el sentido de la vida tiene que ver con venir a cuidar de todo y de todos, no solo de lo que es nuestros hijos o nuestra familia, o sea, ampliar ese concepto. Y ahí vuelvo a lo del ecofeminismo para cerrar, y decir que dentro de todo Donna Haraway no se reconoce como ecofeminista, sin embargo, muchas de sus ideas resonaban mucho en mí con este tema de la ética del cuidado y de la familia multiespecie, digamos, ¿no? Como todo eso que igual para mí no deja de ser, por más que ella diga que ya no es ecofeminista, no deja de ser ecofeminista. Entonces, yo creo que la pulsión de vida, y ahí vengo al deseo, es fundamental, porque en mis otras novelas las mujeres protagonistas tienen una gran pulsión de muerte, de coqueteo con la muerte, y de una gran apatía, como un poco una especie de ¿por qué no coqueteo con un fracaso fundamental? Mientras que la mujer de la montaña está llena de vida, en realidad, más allá de que recibe la muerte, pero justamente para mí hay algo muy vivo en recibir esos cuerpos y amarlos también, y nombrarlos, y cuidarlos. Entonces, al final, eso es lo que, no sé, lo que a mí me parecía que resumía, que el personaje era eso, ¿no? Tenía esa fuerza, ese ser. Sí, y creo